Posteriormente vamos a compartir un laboratorio sobre ese documento. Entonces, así que bienvenidos. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Muy bien, vamos a continuar con los temas que hemos estado analizando y hoy vamos a ver siempre continuamos con el tema de la violencia, ¿verdad? Entonces solo voy a em, tomar nota para mi archivo, denme un segundito. Bien, ya está. Muy bien, ya estamos. Un momentito, por favor. Un segundito, Ana, un segundito. Ahí está, voy. Muy bien, gracias. Adelante, Ana. Buenas noches, licenciado. Yo tenía una pregunta correspondiente a los trabajos que hay que entregarle para días antes del examen, creo que eso, para el día del examen. El glosario creo que ya se la hicieron también, pero no estoy segura. El glosario lo podemos también llenar de palabras de los documentos que nos ha dado. Sí, efectivamente pueden utilizar, permítame, eh, apague su micrófono, por favor. Gracias. Bien, sí, pueden utilizar ese documento, ¿verdad? O sea, todos los documentos que les he compartido pueden utilizarlo, inclusive podrían ustedes usarlo para los efectos de su trabajo que van a entregar, también lo pueden usar, ¿verdad? Y agregar otros, ¿verdad? O sea, no necesariamente solo estos. Y para el glosario también pueden utilizar estos mismos documentos, ¿verdad? Que les he estado compartiendo. Claro que sí, lo pueden hacer con toda libertad. Bien. Por favor, me confirman si ya pudieron acceder al documento que les acabo de compartir en Classroom. Me dicen si ya pudieron descargarlo. Sí, muy bien, perfecto. Bien, muchas gracias. Bien, entonces de ese documento vamos a hacer algo. Les quiero comentar que quisiera elaborarles algunos cuestionarios. Se los voy a estar elaborando para que ustedes los puedan contestar como una especie de comprobación de lectura, ¿verdad? De estos documentos que les he estado compartiendo. Por ejemplo, de del día de hoy, les voy a hacer unas cuantas preguntas ahí para que ustedes pues hagan su comprobación de lectura. Y déjenme comentarles que estoy pensando que de estos también vamos a utilizarlos para poder alimentar el banco de preguntas de nuestros exámenes y que ustedes también tengan el acceso, es decir, esa posibilidad de acceder a esa información, ¿verdad? Es decir, tienen de dónde poder contestar los cuestionarios y también, pues de ahí vamos a extraer algunas preguntas para su examen, ¿verdad? Eso va a permitir que ustedes sepan de qué estamos hablando al momento de realizar el examen, ¿verdad? Y no, y qué va a venir en el examen, ¿verdad? Entonces, así que eh, pues algunas cuantas preguntas estaré tomando de esos cuestionarios y de lo que ustedes también han estado enviando, ¿verdad? Todos esos trabajos que les he pedido, pues voy a alimentar también esas preguntas del examen, ¿verdad? Entonces, así que es muy importante que ustedes lo tomen en cuenta pero al final lo más importante es
esas lecturas que ustedes realicen y esas comprensión del contenido de cada uno de ellos. Así que vamos a continuar. Si hubiese alguna otra inquietud, la vamos a plantear cuando abra la posibilidad de que ustedes la planteen. Con mucho gusto, entonces, reitero la bienvenida y vamos a silenciar los micrófonos. Muy bien. Bien. Vemos entonces en cuanto al tema de la violencia. En ese sentido, hemos mencionado que pues, es muy importante que hagamos ese examen de conciencia, ¿ya? Hacia lo interno de cada uno de nosotros, porque eh, pues cómo estamos actuando dentro de la sociedad, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista de la sociología, hemos estado analizando precisamente esta temática. En cuanto a la tipología de la violencia, este autor que hemos estado siguiendo en estas lecturas, César, él menciona que hay distintos y podemos mencionar la violencia individual. También podemos mencionar la violencia colectiva, la violencia estructural, la violencia institucional y la violencia simbólica. Esto está contenido en el documento que pues, recién les he compartido. La violencia estructural la vamos a analizar más adelantito, que es uno de los temas a desarrollar en la clase. Pero hago mención de esta precisamente porque está dentro de ese documento. Entonces, la violencia individual, él menciona que en el sentido de que cada uno de nosotros debemos aportar de alguna forma a esa convivencia pacífica que en determinado momento debemos tener, ¿verdad?, hacia la colectividad. Entonces, hay una violencia que, digamos, de carácter individual y hay una violencia de carácter colectiva, ¿verdad? La primera tipología, que es la violencia individual, se pueden agregar otras, como las que tenemos acá, que es la violencia estructural, la violencia institucional, la violencia delictiva y la violencia simbólica. Entonces, vemos que en el caso de todas estas expresiones, por supuesto que eso son expresiones, no importa cuál sea, lo que tratan es una violencia que trasciende el tiempo y el espacio. ¿Y por qué trasciende el tiempo y el espacio? Porque esa violencia individual, ¿ya?, trasciende a lo colectivo y así. A eso se refiere el autor cuando menciona que esa va ascendiendo o trascendiendo más bien en el tiempo y el espacio. Esto se va instaurando en lo más profundo de la cultura de un pueblo, ¿ya? Y vean cómo esa violencia en determinado momento se denomina como cultura de la violencia. Es decir, lejos de recurrir a instancias legales, lejos de recurrir a esos centros de mediación, entonces esa violencia trata de retroceder, podríamos decirlo así, o por decirlo de alguna forma, a estadios primarios de la sociedad humana, ¿verdad? Cuando se daba la venganza privada, ¿verdad? Recordemos que la venganza privada era la forma de resolver los conflictos que se daban. Entonces, cada uno tomaba justicia por su propia mano, ¿ya? No es sino más adelante, en el transcurrir de la sociedad, que esa violencia, de alguna forma, es el Estado el que la asume, ¿ya? ¿En qué sentido? Viéndolo desde el punto de vista del derecho penal, ¿ya? No el derecho penal garantista, sino el derecho penal castigador, ¿ya? Es el Estado el que asume el rol, ¿ya? O sea, de hacer justicia. Es decir, esa venganza privada, el ojo por ojo, diente por diente, ya no lo van a hacer los particulares, sino que es el Estado, ¿verdad? Bien, pero vemos entonces en el sentido de que se va instaurando esa violencia eh, individual, ¿ya?,
porque va trascendiendo el tiempo y el espacio y se instaura en lo más profundo de la cultura de un pueblo. Imagínense un pueblo violento. Y entonces, al trascender, ¿ya?, e instaurarse en la profundidad de la cultura de un pueblo, se convierte en una amenaza, no solo para el individuo, ¿ya?, sino que también se convierte en una amenaza para esa colectividad, ¿ya? Y simplemente porque la violencia es una violencia construida socialmente, ¿ya?, y que en determinado momento lo que ha hecho es romper esos lazos de institucionalidad. Tengo que referirme a hechos recientes que se están dando en nuestra sociedad guatemalteca, lo que mencionábamos en las clases anteriores, en el sentido de que cómo nos comportamos en sociedad, ¿verdad? Cómo en el seno de nuestros hogares nos comportamos, cómo controlamos esa violencia que en determinado momento puede surgir, ¿verdad? ¿Cómo lo controlamos? Reflexionamos al respecto. Les decía que les dejaba ese punto de reflexión para ver cómo estamos actuando. Y voy a referirme a un caso recién hace unos días de un incendio que se dio en la ciudad de Guatemala, ¿verdad? Es decir, en Guatemala, digámoslo así. Y, por supuesto, en los medios de información es lo que tenemos porque no nos consta, pero que informan de la situación. Hoy precisamente, pues, dentro de la lectura que hacía, veía que mencionan algunos familiares que dos niñas que habían solicitado la declaratoria de ah, alerta Alba Kenneth porque no la habían retornado a su hogar. ¿Ya? Entonces, reflexionaba al respecto y decía, bueno, ¿cómo un tema individual, ¿ya?, está trascendiendo a la sociedad? Pero eso a través de los medios de información, ¿verdad? Entonces me hacía pensar y decía, bueno, realmente el estudio que hace este sociólogo precisamente es de mucha relevancia, de acuerdo al tema que estamos analizando, ¿verdad? Y eh, es muy importante. Entonces, vemos que esa violencia, hasta dónde pueda estarse enraizando, como decimos, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, ya se ha convertido en una amenaza, ¿verdad? No solo para el individuo, es decir, esa violencia individual, sino para toda la colectividad. Y es una violencia que se ha construido socialmente, ¿verdad? Y que en determinado momento ¿m? Puede romper o ha roto, ¿ya?, esos diques de institucionalidad, como le denomina este autor, ¿ya? Esos diques de institucionalidad, ¿ya? ¿Por qué? ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que en determinado momento, recordemos que es el Estado el que debe garantizarnos nuestra convivencia pacífica, pero el Estado somos todos nosotros, de acuerdo a lo que establece la Constitución. Por eso he hecho hincapié en nuestras clases que hemos tenido, en los artículos que hemos estado analizando, que se relacionan, por supuesto, a materia de derechos humanos. Entonces, veamos que él hace alusión a las estadísticas, ¿verdad? Cómo esa violencia colectiva, cómo la percibimos, ¿ya? Cómo ha afectado nuestro diario vivir, nuestra convivencia en sociedad como la sociedad guatemalteca, ¿verdad? Eh, Se registra en nuestros días, pues, esas estadísticas. Por ahí les compartí la página del Instituto Nacional de Estadística en cuanto al tema de la violencia, ¿verdad? Y entonces, eh, esas imágenes y las narraciones difundidas por los medios de comunicación, ¿verdad? ¿Ya? Y estos sentimientos y percepción de la sociedad, pues están siendo alimentados de alguna forma. Entonces vemos que
Por ejemplo, les voy a poner un caso así muy particular. Lo que estamos analizando, ¿verdad? Fíjense ustedes, si analizamos al ser humano, ¿cómo trata a una mascota? Fíjense ustedes, ¿la cuida? ¿No la cuida? Veamos a nuestro entorno o veámonos a nosotros mismos si tenemos una mascota en nuestra casa, ¿cómo la cuidamos? ¿Ah? ¿Será que le brindamos la atención que se merece? Solo algo tan sencillo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo tratamos a esa mascota? ¿Ya? Ahora pensemos cómo nos tratamos nosotros en la individualidad, ¿ya? Y cómo nos tratamos a nosotros en esa colectividad a la que pertenecemos, ¿verdad? Ahora, el autor dice que esto es alimentado por esa violencia, por todas estas imágenes y todos los días, no sé si ustedes han tenido la oportunidad, pero de hojear los medios de información y se van a dar cuenta que lo primero que encontramos es, ahí inclusive hay un medio de, de información que, eh, por supuesto que eso es lo que ellos venden, ¿verdad? Ellos venden información, ellos venden eh, esa información, eh, pero nos debe llamar a la reflexión. El problema es que no lo vemos así, sino que cómo resuelven sus conflictos, cómo se están resolviendo sus conflictos en el seno de nuestra sociedad. Déjeme comentarle que hoy precisamente eh, hoy, de la experiencia de hoy, en un proceso de familia, hubo una audiencia y sencillamente la persona no llegó y pedimos lo que establece la ley, ¿verdad? La declaratoria de rebeldía. Saliendo de la audiencia nos encontramos con la persona, ¿ya? Estoy tratando de comentarles esto para que ustedes vean cómo debemos actuar realmente en sociedad, en lo individual y hacia la colectividad con la que nos relacionamos. Y nosotros como profesionales del derecho, como estudiosos del derecho, debemos también hacer ese aporte, ¿ya? Desde acá de la academia debemos aportar a una convivencia pacífica, a una cultura de paz y una cultura de no violencia. Entonces, saliendo de la audiencia, nos encontramos con la persona que debía estar en la misma y no lo hizo y iba corriendo pues ya una hora después de la audiencia. Y entonces dijo, ¿les puedo hablar un momentito? Dijo, sí, sí, con mucho gusto, le dije, ¿verdad? Iban las personas a quienes se les está patrocinando y le dije, claro, lo escuchamos. Es que fíjese, y empezó a contar su historia, ¿verdad? Entonces le dije, mire, por la etapa procesal en la que estamos, ya es un poco difícil que podamos aceptar digamos, algo menos de lo que el juez ya estableció, pero podemos platicar, ¿verdad? Y la propuesta fue, ¿sabe qué? Empiece a pagar, ¿ya? Lo que ya el juez le fijó provisionalmente. ¿Ya? Empiece a pagar eso. De una muestra de fe. Y en la próxima audiencia, pues le podemos hacer ver al juez que usted dio muestras de buena fe, ¿ya? Y analizamos su caso para ver si se puede menos de eso, pero es un poco difícil, ¿verdad? Entonces, pero en ningún momento, fíjense ustedes, nosotros como profesionales del derecho no debemos abonar a ese tema de violencia, ¿verdad? Sino al contrario, debemos tener un tono conciliador, porque nosotros conocemos la ley, conocemos la Constitución. Nunca debemos abonar ese terreno, ¿ya?, de la violencia. Al contrario, debemos buscar una cultura de paz, ¿ya? Y eso se logra a través del conocimiento, ¿ya? A través del estudio, a través de conocer nuestra Constitución, a través desde el punto de vista de los derechos humanos, ¿verdad? Entonces, combatir el tema de la violencia nos corresponde a todos, a toditos. Bien,
Entonces, vemos entonces en cuanto a esas eh, narraciones en cuanto a los medios de comunicación de la violencia. El autor dice que se ha vuelto un escaparate que nos muestra la expresión de una violencia cuya desmesura pues despliega en el imaginario colectivo nuevos horrores que no terminan con el solo acto de matar, pues pareciera que morir no es suficiente y que se requiere además un desdoblamiento bordado por relatos de miedo, cuya sensación generalizada se afirma en las experiencias traumáticas y en la posibilidad de ser víctima de la violencia. Esto lo podemos analizar con el tema de lo que sucedió con estas dos niñas. Son 7 personas que murieron carbonizadas, ¿ya? Y que supuestamente, ¿ya? Supuestamente uno de ellos, o sea, el señor, los encerró y les prendió fuego. Imagínense ustedes. O sea, llegar a eso, una cultura de terror prácticamente. ¿Ya? ¿Tiene sus explicaciones? Bueno, los estudiosos de estos temas, como el caso de los sociólogos, ellos tienen los estudios que han realizado. Por eso he tratado de compartir esto del punto de vista de la sociología, ¿ya? Para que lo abordemos desde ese punto de vista. Entonces, esa historia de violencia es una historia que en determinado momento puede no terminar, ¿ya? ¿Ya? Y luego, más adelante vamos a referirnos al tema del conflicto armado interno en el caso de Guatemala, ¿verdad? Toda esa historia de violencia y de terror, ¿ya? Que hemos vivido como sociedad guatemalteca. Y no solo como sociedad guatemalteca, sino también como sociedad mundial. Recordemos que en el caso de la sociedad mundial, la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Que conllevó la muerte de millones, pero millones de seres humanos. Y de ahí surge la Organización de Estados, es decir, a nivel mundial. Y empiezan a surgir ciertos instrumentos en materia de derechos humanos con tal de evitar estas atrocidades que se generan con la guerra, o lo que está sucediendo, por ejemplo, en este conflicto entre Rusia y Ucrania. ¿Cuántas personas están muriendo el día de hoy? Y en el caso de Guatemala, ¿cuántas personas mueren víctimas de violencia, ya, cada día? Pero no solo de la violencia, digamos, a través de un arma de fuego, de un asalto, etcétera, sino víctimas de la violencia, por ejemplo, cuando no le damos la vía a otro conductor o cuando como conductores de automóviles, ya sea motocicletas o vehículos de 4 ruedas, no controlamos nuestras emociones y nos desbordamos, ¿verdad? No le damos la vía o vamos demasiado rápido y causamos daños a las personas. ¿Cuántas personas mueren a diario, ya, en hechos de tránsito, ya, en vehículos de 2 ruedas? ¿Ya? Ven ustedes cómo pasan ellos ahí en medio de los carriles, ¿verdad? Con aquella rapidez y quítense porque ahí van ellos. Atropellan a las personas y ellos se causan daño a sí mismos. O los de los vehículos de 4 ruedas que no les damos la vía a ellos. En fin, es una serie de cuestiones que nos debe llevar al análisis y a la reflexión, ¿verdad? Entonces, una historia de violencia que pues nunca termina. Y ahí hablamos de la violencia física, la violencia dirigida a un sujeto. Es pues una violencia que extermina, que frustra esperanzas y que finca temores. Una violencia que construye un imaginario del miedo, ¿ya? Y que se nutre de la violencia que nos muestra una seguridad engañosa. Ni que hablar, dice el autor, de las otras violencias, las que no se ven, porque hay muchas violencias que no se ven, las que se asimilan y se practican como expresión de nuestra cultura. Cómo tratamos a los demás, ¿ya? Los insultamos, los difamamos cuando no estamos de acuerdo con lo que ellos piensan. Y en lugar de aceptar el disenso, recurrimos
al insulto, a la humillación, a la difamación, en lugar de aceptar el disenso. No estoy de acuerdo con lo que decís, lo respeto, no lo comparto, y este es mi criterio, ¿ya? Fíjense ustedes. Entonces, bueno, por supuesto, digamos que la construcción de la violencia desde su historia es mucho más complejo que el desarrollo de una simple idea. Entonces, la sociología lo aborda desde este punto de vista, ¿verdad? En cuanto a cómo esta disciplina del conocimiento, ¿ya? En realidad no existe una teoría de la violencia que sea propia y capaz de explicarla, pues siempre será entendida e interpretada desde donde se mire, o sea, depende desde qué punto de vista, desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, ¿ya? Entonces él dice que la existencia de un conjunto de técnicas y métodos de investigación nos van a permitir, ¿ya?, el análisis de esa violencia que se ha construido como objeto de estudio en el caso de la sociología, ¿verdad? Vemos entonces en ese sentido la historia de la violencia, al igual que la historia del hombre, pues también se ha convertido en una obsesión que busca dar respuestas, ¿ya? Eso es lo que trata de buscarse, las respuestas a esta problemática de la violencia, ¿ya? ¿Cómo resolverla? ¿Cuáles son sus orígenes? Como decíamos en una de las clases, que se dice que el ser humano por naturaleza es violento, ¿verdad? ¿Y cómo controlar esa violencia? Eso es cuestión de educación, de cultura, ¿ya? Bien. Veamos entonces la violencia como un comportamiento o sentimiento manifiesto, ¿verdad? En ese recorrido de ideas uno puede encontrar un despliegue de cientos y miles de escritos que describen eh, muchas manifestaciones y actos de violencia a lo largo de la historia del hombre en la sociedad, ¿ya? Esos hechos que se van acumulando pues en forma escrita y que no han bastado para encontrar una explicación, ¿verdad?, contundente que dé sentido a esa preocupación, ¿ya?, por el conocimiento de las raíces de la violencia, esa violencia social, sus causas, sus consecuencias y efectos. Los medios de información pues nos ponían en conocimiento hace pocos días en cuanto a en Estados Unidos de Norteamérica, por ejemplo, el tema de la violencia que de alguna forma se ha dado en los centros educativos, en el sentido que pues, le han dado muerte a niños, ¿verdad? Entonces, por eso este autor menciona el hecho de que no es propio de una sociedad en sí. O sea, la violencia no es propio de la sociedad guatemalteca, sino que esto es a nivel mundial. Por supuesto, no es que se justifique, sino al contrario, es un fenómeno, ya, propiamente del ser humano. Y entonces esto, pues, hay que analizarlo así. Reitero, lo que se busca en todo caso es una cultura de paz. Y eso es lo que en todo caso nosotros deberíamos, ¿verdad? Eh, ver qué soluciones hay a esto. Entonces, ¿cómo interpretar la violencia? La experiencia cotidiana del uso y la práctica de la violencia de todos los que habitamos las grandes ciudades o pequeñas ciudades, pues se encuentra reforzada precisamente por el desarrollo tecnológico emprendido por los medios de comunicación, ¿verdad? Este desarrollo, digámoslo de alguna forma, pues ha permitido, el desarrollo tecnológico ha logrado una transformación en la percepción tradicional que comúnmente se tenía de los actos de violencia, porque no nos informábamos con esa rapidez el día de hoy, pues entonces suceden hechos de violencia en algún lugar y ya en cuestión de segundos, minutos, ya tenemos nosotros la información. Entonces, hoy, pues esto responde a las necesidades de los propios consumidores, qué es lo que nosotros consumimos. Y entonces crea una influencia recíproca, es él, entre actitudes y la formación de un imaginario social de violencia. Dice,
Veía, por ejemplo, hoy eh, en una espera que tenía por ahí, entonces que me atendieran, pues estaba leyendo unos medios de información y mencionaban de las riñas callejeras que se están dando en la vía pública, pues, entre pilotos, y que eso se ha incrementado. Entonces, ¿qué nos está pasando como sociedad humana, como sociedad guatemalteca, verdad? Reitero por eso la importancia de conocer precisamente estos temas y cómo deberíamos nosotros ir construyendo, ¿ya?, una cultura de paz, ¿verdad? Bien, no es fácil, realmente no es fácil, porque ya decíamos esa percepción que tenemos de la violencia, ya, todos los días es alimentada. Escuchamos comentaristas, escuchamos la radio, escuchamos la televisión y hacen unos comentarios, pero que hasta elevan el tono de voz, ¿verdad? Y se denota esa actitud, ¿verdad? En cuanto a su expresión, ¿verdad? Entonces dice uno, bueno, ¿cómo estamos abonando precisamente a una cultura de violencia? Entonces, yo diría que estamos a una percepción distinta de aquellas acciones y acontecimientos catalogados como atroces hasta hace apenas unas cuantas décadas, ¿verdad? Por dos razones, dice el autor. La primera sería el hecho de admitir que la difusión de imágenes impúdicas, porque incluso algunas noticias pues, están bloqueados los videos. Dice, mire, este video ha sido bloqueado porque tiene imágenes fuertes, dice. Entonces, esas imágenes impúdicas por parte de la prensa era un acto no común, dado el control y la moral que los diarios mantenían en una sociedad como la nuestra. De hecho, hay una ley de espectáculos públicos que, pues, impedía de alguna forma que los niños de ciertas edades, yo no sé si ustedes se recuerdan, ¿verdad? Pues no creo que seamos ni tan jóvenes ni tan eh, de tantos años, pero decían, esto es de 14 años en adelante, esta película no la pueden ver menores de 14 años, y así, esto es solo para adultos. ¿Por qué? Porque tenían demasiada violencia, demasiados actos de violencia. Veamos, si alguno de ustedes vio a algunas, por ejemplo, eh, Schwarzenegger, en fin, una serie de películas de violencia. Entonces esas no estaban permitidos que los vieran, inclusive después de ciertas horas, después de las 8 de la noche en los canales locales, pues sí, ya se podían pasar ciertas películas, o después de las 10 de la noche, pero antes no era permitido porque pues los niños iban a ver esas películas. Entonces había como cierto recato. Por eso él dice, y la moral que los diarios mantenían en una sociedad como la nuestra. Entonces, desde sus inicios, la prensa se encargó de registrar y señalar aquellos acontecimientos violentos que marcaron el rumbo de la historia, ¿verdad? Es una de las funciones que ellos hacen. El autor hace mención a un caso típico para aquellas imágenes que nos mostraron la amputación de la pierna de un soldado combatiente en la guerra del 47. Él hace mención a esto, ¿verdad? Eh, la, bueno, y ahí podríamos mencionar algunas películas que se relacionan a lo mismo, ¿verdad? Entonces, eh, hay varios ejemplos que él pone acá. La segunda estaría en el hecho de reconocer que con la incorporación de los medios electrónicos y la reorientación de ciertos valores dados por una nueva ética de mercado, pues se ha posibilitado el crecimiento de un público cada vez más amplio y variado, donde la difusión de estas imágenes se convirtió en una mercancía. Es una mercancía más atractiva. De hecho, así es, ¿verdad? Que obligó a romper los límites de lo que se exponía en las primeras planas de ciertos diarios, ¿verdad? Inclusive había un periódico eh, que se llamaba La Extra, ¿verdad? Y estos, pues en determinado momento a los menores de edad no se les vendía, ¿verdad? Es decir, por la misma situación de violencia, porque ¿qué le estamos enseñando a nuestros menores, ¿verdad?
les compramos, en lugar de comprarle, qué sé yo, paletas para dibujar, eh, y entonces sencillamente se le compran armas o plásticas, ¿verdad? Entonces, ¿qué les estamos enseñando? Les regalamos dibujos de armas en lugar de... Como esto es una... Por eso mencionábamos que la violencia se ha eh, sumergido, digamos, dentro de la cultura humana. ¿Mm? Bien. Entonces, y de hecho eso venden, pues, es decir, las sociedades de la información, eso venden ellos, es su negocio, ¿verdad? Es la responsabilidad que tenga uno en qué va a consumir. De hecho, hay libros, eh, etcétera, hay una serie de información que nosotros en determinado momento podemos consumir o no, ¿verdad? Sin embargo, para efectos de nuestro estudio, lo que tenemos que hacer nosotros es ver esto y analizarlo, ¿verdad? ¿Ya? ¿Qué soluciones nos da el derecho? ¿Qué establece la Constitución? ¿Qué establecen los tratados internacionales en materia de derechos humanos? ¿Cómo debería ser nuestro comportamiento, verdad? ¿Cómo deberíamos actuar? Y es ahí donde inicia todo. Entonces, el idioma de la nota roja, ¿verdad? Tremendista por necesidad, ¿verdad? Cargado de epítetos truculentos, dice él, es una aproximación más conocida a la descripción de los hechos, de manera tal que las imágenes provenientes de la nota roja y las pasarelas de cadáveres y criminales vueltos show sustituyen pues cualquier tipo de razonamiento por la expresión de pavorosos asaltos, crímenes monstruosos, delincuentes satánicos y horripilantes encuentros macabros. Entonces, esta perversa fascinación por las grotescas imágenes de la nota roja exorciza mediante su morbo la violencia, ubicándola como un suceso remoto, ¿verdad? De hecho, al incorporarla como un espectáculo en los medios de comunicación, el morbo adquiere el estatuto de una técnica terapeuta. Fíjense ustedes, que nos cubre y nos aleja del, es decir, de la violencia en cierta forma, dice, ¿verdad? Actúa, digámoslo así, de manera inversa, como lo que hace el chisme, ¿verdad? Pues este no nos incorpora a la intimidad ajena, el chisme, mientras que el morbo los aleja de la desgracia de los acontecimientos, ¿verdad? En consecuencia, la condena a la violencia, bueno, es un tema recurrente en los medios de informativos, ¿verdad? Ahora, quisiera llamar la atención en ese sentido. Fíjense, pues, observen. ¿Qué sucede cuando hay un hecho de tránsito y uno va pues, circulando, va en su vehículo y aquel gran congestionamiento y no avanza? Dice, ¿qué está pasando? ¿Por qué no avanza? Si normalmente es más rápido. Y resulta que a ciertos metros, ¿ya? Hay un hecho de tránsito, un accidente, ¿verdad? En fin, y no voy a referirme, digamos, a poner ejemplos, pero hay un hecho de tránsito y ustedes no, pues, no serán ajenos a lo que estoy mencionando, que el congestionamiento más grande se está realizando porque las personas se detienen, le bajan la velocidad a su vehículo y se quedan ahí, hasta toman fotografías, ¿ya? Y no porque uno diga, no me interesa ver, no, pero es el morbo, ¿ya? Y eso le gusta a la gente, la violencia, dice, y ya tiene que contar, ¿verdad? Y hasta anda tomando fotos. Entonces, qué nos pasa, verdad? Y creo que es una experiencia que uno puede vivir todos los días ahí, ¿verdad? Esto hablando del tema del morbo, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, la audiencia de hoy de los medios de comunicación es compleja, pues se encuentra conformada de receptores muy distintos, algunos interesados en lo eróticamente macabro, ¿ya? De sus imágenes, sus encabezados y sus alucinaciones crónicas. Otros en la percepción de ideas, o sea, va a depender mucho, ¿ya? El tipo de audiencia. Y finalmente están aquellos que solo se nutren de ellas, ¿verdad? Como una mera práctica de su profesión. En ese sentido, la construcción social, fíjense ustedes, de un imaginario de la violencia en la ciudad
definido y difundido por los medios de comunicación, pues ha propiciado, según el autor, en buena medida determinados tipos de comportamiento y tensión en esas relaciones sociales de la ciudad, ¿verdad? Así los diferentes grados de intensidad de esa violencia y los esfuerzos por tratar de explicar y diferenciar y comparar las diversas acciones pues, que propiciaron los comportamientos violentos han generado diversas reflexiones. El propósito es crear instrumentos para medir y diferenciar los tipos de violencia desde una escala objetiva y subjetiva de su intensidad. Entonces debemos, en ese sentido, subrayar que muchas de estas reflexiones provienen de la disciplina como la biología, la teología, la fisiología, la medicina, la psicología, la antropología, la filosofía, la criminología, por supuesto, y la sociología. Estas disciplinas han generado literatura innumerable que puede, pues, clasificarse grosso modo en dos matrices para su análisis. La primera, que está alimentada por ensayistas que que insisten en construir y definir la violencia a partir de ciertas descripciones y narraciones de acontecimientos, por supuesto, desde los cuales se hace una descripción catastrófica y amarillista de esta, pues en la ciudad. Entonces, dentro de este grupo se destacan cuadros estadísticos, ¿verdad? Que es lo que veíamos ahí. Esta perspectiva, pues, ofrece un conocimiento un tanto incompleto en el caso de las estadísticas, ¿verdad? Y parcial de la violencia. Entonces, fíjense ustedes que el autor Kurnisky establece que, fíjense ustedes qué interesante, si no hay sangre, no hay foto. Fíjense ustedes. Eso establece el autor Kurnisky. Si no hay sangre, no hay foto. Esto es dicho entre fotógrafos de nota roja, ¿ya? En la Ciudad de México. ¿Mm? Fíjense. Entonces, una de las distribuciones principales atribuciones, quise decir, que trae consigo la nota roja es la contribución al registro histórico de la violencia urbana que trajo la modernización. Y entonces, sin embargo, pues los fotógrafos de prensa, ansiosos de publicar a como de lugar, suelen apoltronarse en los ministerios públicos, anfiteatros, hospitales, etcétera. De ahí que no sea extraño que hoy sean catalogados como, bueno, dice el autor, buitres de la desgracia y el dolor humano, es el autor Kurninsky, así lo menciona. Pero, ¿qué es qué es lo que le gusta al ser humano? Es eso, ¿verdad? Cuanto más sangriento, más llama la atención, ¿ya? Y por eso el comentario que uno de los compañeros ponía ahí, ¿verdad? Entonces, en cuanto a la paz y la violencia. Entonces, el ser humano, pues sí, es violento. Reitero, lo que debemos buscar es precisamente una cultura de paz. No es fácil, ¿verdad? Bueno, solo, si me permiten, voy a cambiar de diapositiva. Bien, entonces hablábamos de la violencia individual, esa violencia colectiva también. Ya. Bien, ahora hablemos un poquito de la violencia urbana. Bueno, eh, creo que ya lo mencionamos dentro de lo que estábamos hablando, ¿verdad? Esa violencia urbana, los asaltos, todos los días vemos hechos de tránsito, que un autobús eh, volcó o que un tráiler en la vuelta del Chilero, pues, eh, chocó contra dos o más vehículos y murieron tantas personas, tantos heridos. Ya. Y en el caso de la ciudad, esa violencia urbana, en determinado momento, pues es lo que se da en la, en la urbe, en la sociedad. ¿Ya? De manera que la reflexión está ahí, estimados estudiantes. Voy a abrir la posibilidad para que ustedes planteen sus comentarios, ¿verdad? Entonces, muchas gracias, estimado Pablo. Dice
varios autores mencionan que inicialmente la violencia tiene dentro de sus causas a la desigualdad social, ¿ya? Y económica que resultaron de la evolución en los modos de producción. Sí, efectivamente, eso es parte precisamente en el caso de la violencia estructural, ¿verdad? Eso tiene mucho que ver. Y por supuesto, hay ciertos autores que lo abordan desde ese punto de vista, esa desigualdad social, ¿verdad? Recordemos los orígenes de nuestros modelos económicos, ¿ya? En qué se fundamentan, en qué se basan, ¿ya? Tiene mucho que ver, ¿verdad? Esos modos de producción, ¿verdad? Recordemos las diferentes etapas en las que ha vivido la sociedad, los diferentes estadios de la humanidad, desde digamos, el esclavismo, el feudalismo, etcétera. Esos modos de producción, por supuesto. Es decir, eh, muchos lo abordan desde diferentes puntos de vista, como lo mencionábamos acá, ¿verdad? Bien. Es correcto, Brandon menciona que con el Internet, pues los límites de información, pues prácticamente no existen. Y es cierto, uno abre el Internet y ¿qué es lo primero que nos venden, digamos? Pues actos de violencia, ¿verdad? O chismes, como menciona este autor. En fin, eso es, y eso es lo que más vende, porque yo recuerdo uno de mis grandes docentes en la escuela de posgrados, y él mencionaba que tenemos la sociedad del espectáculo, ¿verdad? Así se le denomina. Eso es, ¿ya? O como dijeran algunos, pan y circo, ¿verdad? Entonces, la sociedad del espectáculo, ¿ya? Entonces, si no vean ustedes las diferentes plataformas, ¿verdad? El famoso TikTok, ¿verdad? Y ahí vemos eh, show, espectáculo, que es lo que la gente le gusta, ¿ya? A la gente no le gusta leer, la gente lo que le gusta es el show, el espectáculo. Y los publicistas lo saben, pues ellos han estudiado, la gente esta que nos vende información, porque eso es lo que vende información, ¿verdad? Lo saben precisamente, eso es de que nos han estudiado, pues, ¿verdad? Y saben qué es lo que consumimos, ¿verdad? Bien. Bueno, la paz no existe y la violencia siempre es necesaria. Em, bueno, difiero un tanto en ese sentido, porque la paz sí, yo creo que sí puede existir en determinado momento, ¿verdad? Pero en cuanto decimos paz, la guerra está próxima, ¿verdad? Entonces, mm, la violencia no siempre es necesaria, realmente no, porque por eso está el derecho nos permite encontrar ese camino para la solución de los diferentes conflictos. De ahí precisamente es donde nosotros, como estudiosos del derecho, debemos saber que el camino está trazado por la Constitución, ¿ya? Y las leyes. Son los que nos van a trazar ese camino de la no violencia. Porque ¿cómo vamos a resolver nuestros conflictos? ¿Ya? A través del proceso. Si no, todo el mundo, pues, justicia por propia mano, ¿verdad? Y eso no debe existir. Entonces nosotros como estudiosos del derecho debemos, ¿ya? Saber cuál es ese camino, buscar cuál es ese camino que nos traza el derecho. Si no, llegaríamos a otros estadios y desafortunadamente, ya, bueno, es un tema que en otro momento quizá podemos comentar en cuanto a la aplicación de justicia, pero nosotros debemos ser creyentes en el sistema de justicia, ya. Em, Como abogado litigante, yo les puedo decir que yo creo en la justicia, ya. Todos los días nos enfrentamos a diferentes situaciones, pero siempre hay una luz allá en ese sentido. Bien, vamos a ver. Estoy viendo sus comentarios, les agradezco mucho. Sí, efectivamente, fíjense, Oscar comenta por acá, eh, un niño de 10 años que, pues, que le quitó la vida por maltrato y desamor de sus padres. Pero, ¿cómo un niño de 10 años puede tener
digamos, llegar a ese grado, ¿ya?, de violencia, precisamente porque lo que hemos consumido nosotros, ¿ya? Yo recuerdo, ¿ya?, mi madre, que por cierto todavía vive, está joven todavía, decía, no, eh, patojos, váyanse para allá, estamos hablando cosas de adultos. Eso no permitía que uno escuchara las palabrotas, como dicen, ¿verdad? Cuando se ponía a hablar cosas. O alguien estaba peleándose, mire, nos quitaban de ahí, nos llevaban para otro lado para que ellos no vieran eso. ¿Y por qué razón? Porque los seres humanos aprendemos, ¿ya? Aprendemos actos de repetición, inclusive, por ejemplo, pues ninguno lo está haciendo, ¿verdad? Pero imaginemos que en la clase pasa, presencial, empiezan a comer, ¿verdad? Aunque yo les decía a mis estudiantes, miren, no vayan a comer porque a mí me va a dar hambre también. Entonces, si vemos que alguien está bostezando, por ejemplo, porque tiene cansancio y el sueño, todos los demás empezamos a hacer lo mismo, ¿ya? Es un acto de repetición. Entonces, ¿qué le enseñaron a ese niño? Pero voy a los 5 años, 6 años, ya están con el teléfono celular viendo videos, ¿qué videos ven? Entonces, hay una cultura de violencia. Realmente, esto nos debe llamar a la reflexión, ¿verdad? Bien, vamos a ver. No, ya no hay más comentarios por acá. Vamos a ver. Ok, vamos a ver. Muchas gracias por sus comentarios. Néstor dice que la violencia se ha normalizado. En base a los medios de comunicación, lo hace ver como normal. Es correcto, efectivamente, todos los días lo vemos. Entonces, bueno, ¿cómo resuelven los conflictos dos pilotos, verdad? Se bajan de su vehículo y porque uno no le dio la vía y empiezan a darse, ¿verdad? Fíjense, empiezan a pelearse. Y lo vemos en los medios de información, ¿verdad? Que nos venden esa información porque eso es lo que hacen ellos, ven, y nosotros la consumimos. Entonces, al día de mañana uno repite eso, son actos de repetición y se vuelve hasta cierto punto como normal. Y no es normal, ¿verdad? Maida dice que lo que pasó en la contrarrevolución y la revolución, por supuesto, ¿ya? La revolución, ¿sí? Pues siempre van a haber cuestiones de violencia en una revolución. Hay revoluciones pacíficas, dicen, pero no siempre una revolución es pacífica, ¿ya? Y no digamos en la contrarrevolución, ¿verdad? Eh, en los libros de historia lo sabemos. Yo, por cierto, no había nacido en ese entonces, así que no tengo tantos años. Pero lo que hemos leído en la contrarrevolución fue una demasiada violencia. ¿Cuántas personas murieron? En fin. Bien. Muy bien, les escucho de viva voz. Creo que sí pueden activar su micrófono. Vamos a ver. Si tuviesen alguna inquietud, algún comentario, aparte de los que ya vi por acá. Bien, tenemos 101 estudiantes presentes el día de hoy. Agradezco sus comentarios ahí en el chat. Y vamos a, no sé si hay algún otro comentario. Bien, muy bien. Veamos en cuanto a esta violencia urbana que mencionaba, ¿verdad? Em, las imágenes de la violencia, pues volcadas en esa cotidianeidad de los actos de quienes habitamos la ciudad, se asumen como acontecimientos trágicos dibujados o nublados por el velo del horror que nos acecha, de manera tal que la violencia modifica los ritmos, ¿ya? ¿Ya? Fíjense ustedes,
y el comportamiento de la vida urbana. Entonces, ahí ese ejemplo poníamos el caso de los pilotos que se han dado de golpes en la vía pública, ¿ya? Esto se rige por la representación de una victimología pueril, dice el autor, donde las personas anochecen con alivio de sobrevivientes y amanecen convertidos en víctimas en potencia, ¿verdad? Muchas veces nosotros en la vía pública, pues debemos demostrar de qué estamos hechos. Hay gente que viene en la vía pública y de repente uno, sin darse cuenta, lo pasan insultando. Y no vamos a contestar igual, pues sencillamente no es que le vaya bien, ¿verdad? Cuesta, por supuesto, o nos enojamos porque nos dan la vía. No, si nos piden la vía y pues hay que darla, si se puede, porque a veces ya no da tiempo, ¿verdad? Hay gente que ni pide la vía y cuando sentimos ya se nos colaron ahí, ¿verdad? Pero por eso debemos ir listos con el pie en el acelerador, pero siempre quienes manejamos vehículos, ya sea de dos o cuatro ruedas, pues ir atentos, ¿verdad? Y no ir en nuestros móviles ahí viendo otras cosas, ¿verdad? Para evitar ah, algún hecho de tránsito. Pero entonces, entonces decíamos que esas imágenes construyen estereotipos de algunos espacios o regiones catalogados como más violentos, ¿verdad? Inclusive nos dicen las zonas rojas, les denominan hoy en día en nuestra ciudad, zonas rojas, inclusive ya ni nos quieren llevar la pizza a nuestro, a nuestra residencia porque pues son catalogados como zona roja o no nos dan préstamos porque vivimos en zona roja, ¿verdad? Entonces así los han catalogado, ¿verdad? En, en un contexto global, ¿verdad? Son espacios percibidos como profecías exterminadoras o a corto plazo de todo aquello que nutre los escenarios del pavor, ¿verdad? Colonias, barrios, callejones, avenidas y bajos puentes son contemplados como espacios cuya realidad pues, cotidiana se dibuja de manera trágica, ¿verdad? Por el horror que los acecha. Entonces dice, mira vos, ahí tenés cuidado, en el trébol, cuando bajes por ahí, ahí asaltan mucho, ¿verdad? Entonces ya los han catalogado de cierta forma. Mira, en tal lugar, hoy no hay lugar que se escape, ¿verdad? A la violencia, a los actos que en determinado momento, pues, ¿verdad? Entonces, sí, ya estos lugares, algunos lugares han sido considerados como refugio de ladrones de automóviles o de asaltantes. Son lugares o sectores propios de la delincuencia, ¿verdad? Cuyo capítulo se agrega como una más a las oportunidades de empleo y de entrenamiento para el delito con patrimonio familiar. Entonces, por ejemplo, eh, lo que les comentaba, que decía la persona, mire, pero yo no puedo dar esa cantidad de dinero para alimentos. Y, y yo le decía, bueno, ¿y quién puede vivir con 10 quetzales al día? ¿Puede un niño ya, comer con 10 quetzales? ¿Quién puede comer con 10 quetzales? Y entonces decía, sí, pero no lo tengo, ¿verdad? Entonces, y me dice, entonces tengo que ir a robar. No, le dije, no tiene que hacerlo, tiene que trabajar, ¿ya? Y si usted, eh, pues, asumió esa responsabilidad, bueno, hay que hacerlo. En fin, pero sale porque en ese momento tengo que ir a robar, ¿verdad? No, no tiene por qué hacerlo, le digo, búsquese otro trabajo. ¿Es que no hay trabajo? Bueno, entonces, eh, algo tiene que hacer, ¿verdad? Pero algo honesto, no fuera de la ley, ¿ya? La ley nos da los parámetros, ¿verdad? Pero su mente luego se volcó y dice, oye, ¿y qué? Si me imponen esa cantidad, ¿no voy a ir a matar para conseguirla? No, le digo, no tiene que hacerlo, ¿ya? Busque un trabajo donde o haga horas extras o busque un trabajo extra, pero tiene que hacerlo, ¿verdad? Entonces prefiero irme a la cárcel. Dice, no, pues es que dice que allá en celdas VIP, sí, le digo, eso dicen, pero cuando ya están allá, no es esa la realidad. Ahí también hay violencia en los centros carcelarios. Entran las personas
y ya los están extorsionando, ¿verdad? Ahí hay violencia, hay otro tipo de violencia, ¿ya? O sea, no hay lugar, ¿no? ¿Ya? Dentro de las sociedades que no exista, ¿ya? Una amenaza de violencia. Entonces veíamos estos lugares, ¿verdad? Lugares cuya distribución de tareas e intercambio de productos del robo conforman complejas macroindustrias del despojo, ¿verdad? Entonces, eh, hay quienes se dedican a la venta de productos, ¿verdad? Celulares que han sido despojados de sus dueños. Y hay personas que los compran, pues, y no deberían. En fin, son lugares que se afirman y se divulgan por los escalofriantes de sus dramáticas historias, ¿verdad? Difundidas. El predominio de estos acontecimientos violentos pudiera estar producido por el mismo orden político y por falta de estrategias de contención, ¿ya? Sin embargo, también podría admitirse que la violencia ha sido históricamente un elemento decisivo en la formación de la sociedad, como lo mencionaban algunos compañeros, de manera tal que la domesticación de esta, o sea, de la violencia, así como la limitada aceptación sublimada en las diferentes dimensiones culturales de la civilización, han sido consideradas como un elemento fundamental de la constitución del sujeto en la sociedad. Es decir, el ser humano en sí, en su quehacer, en su transcurrir de la historia, pues no ha estado ajeno a esa violencia, ¿verdad? Ahora podríamos acercarnos a una definición de lo que es la violencia, definiéndola desde el punto de vista de este autor César, y tomando en cuenta algunos autores. La palabra alemana Gewalt abarca un campo semántico más amplio que el término violencia, ¿verdad? Pues se expresa a la vez poder de Estado y violencia individual. Pero Estado no me refiero al Estado como tal, ¿verdad? Como sociedad política, sino el Estado de la persona. Esta palabra traducida al inglés significa violencia y poder. Y en francés, ¿verdad? Por su parte, la palabra compuesta Galtung Gewalt significa violencia estructural, ¿verdad? Y personal. No obstante, la psicología se ha empeñado en interpretar a la violencia como la expresión de una agresión, que eso es lo que hay, es una agresión. Dice, me estás agrediendo, dice, ¿verdad? Entonces, ¿cómo pedimos las cosas? En fin, todos esos comportamientos, yo espero que con lo que hemos estado viendo, pues podamos nosotros también ir hacia lo interno, cómo estamos, cómo nos comportamos. No es fácil porque cuando alguien nos habla en determinado momento puede estarnos agrediendo, nosotros vamos a reaccionar violentamente también. Y es ahí donde debemos controlar nuestras emociones. ¿Cómo vamos a reaccionar, verdad? A esa violencia. Entonces, para el autor Lawrence, dice que es el resultado personal de la manifestación de una frustración, ¿verdad? Eh, Así veíamos, Dollard, es otro autor, ha insistido en que es el resultado de una socialización, ¿verdad? Sin embargo, cualquiera que sea el punto de vista con el que se pretenda interpretarla, o sea, la violencia, hay que admitir que no se puede dar una sola razón, o sea, hay muchas razones, debido a que existen teorías que tienden a demostrar la interdependencia de las normas que permiten la violencia física y de las que impone la violencia social, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, al examinar el término violencia, eh, se pueden destacar en su contenido polisémico, ¿verdad? O sea, del cual se desprende la existencia de diversos discursos que en la práctica se han construido en torno de sus múltiples dimensiones, dando lugar a una variedad de tipologías. ¿Ya? El sentido de violencia pues se encuentra atravesado por una gran variedad de campos disciplinarios, ¿verdad? Se entiende la existencia de tantas interpretaciones y la razón por la cual sus discursos pues tienden a ser fragmentados y apolíticos, ¿verdad? Entonces, en consecuencia, es una noción empleada indistintamente para renunciar a un conjunto de hechos y situaciones complementarias heterogéneas que parecieran no tener ninguna conexión entre sí.
Por ejemplo, lo mismo implicaría un intercambio agresivo de palabras que un escrupuloso homicidio o el fraude de un cheque sin fondos, es lo que les mencionaba. ¿Cómo reaccionamos a, a una agresión verbal, ¿verdad? A un insulto, a una difamación? Por supuesto que todo esto se encuentra regulado en el Código Penal, ¿verdad? Estos actos de violencia están, en alguna forma, eh, digamos que la sociedad busca la forma de cómo protegerse de estos actos de violencia. Al efecto, voy a pedirles, estimados estudiantes, que en el Código Penal me encuentren algunas garantías de protección contra la violencia en el Código Penal, ¿verdad? De lo que hemos estado mencionando y lo que llevamos hasta ahorita, ¿verdad? Entonces, lo vamos a dejar hasta ahí. Y quisiera pedirles, porque en las próximas clases, el tema, ese tema da para mucho. Y, dame un segundo. Voy a pedirles, hay unas leyes, la ley eh, que protege de ciertas situaciones, la violencia eh, intrafamiliar, la ley de femicidio. Vamos si esa la pueden descargar en internet, ¿verdad? Entonces, así que vamos a tratar de ver algunos aspectos ahí. Entonces, en el Código Penal, por favor, vamos a ubicar eh, qué garantías hay de protección en contra de la violencia, porque lo hay, ¿verdad? Por ejemplo, la violencia homicida, tenemos está tipificado el homicidio, ¿verdad? Entre otros, hay distintos eh, tipos penales. Entonces, les pido que en una hoja, ¿verdad? Ustedes dicen, el Código Penal, el libro que corresponde a la parte especial, ¿verdad? Y vamos a, por lo menos unos 5 delitos que se encuentren, que nos protegen de los actos de violencia, y solo en el Código Penal. En una hoja, por favor. Y lo voy a colocar en claro para que ustedes puedan subir la hoja esta. Así que les agradezco mucho su atención. Nos quedan unos cuantos minutos ahí por si ustedes quieren expresar algo. Pues yo siempre valoro su participación. Y, y entonces, y si no, pues les agradezco mucho su atención y pues nos vemos en la próxima.